Hoy nos toca el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32. La porción dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en esta mañana uses tu palabra, uses tu verdad, con el poder de tu Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones, que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad y que podamos ponerla por toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto domingo pasado tanto tema de matar como la ira. Ahora vemos el adulterio y la codicia y podemos ver que Jesús estaba empezando a dar estas enseñanzas, queriendo realmente mostrarle al pueblo y transmitir al pueblo lo que realmente significaban estas enseñanzas. Hasta este momento, al parecer, aquellos rabinos, aquellos escribas, los fariseos, poco a poco iban desviando las verdaderas enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús ahora toma tiempo y empieza a predicar de estos temas que en esta época eran un poco controversiales, y él simplemente da el verdadero significado. Así que para entender qué está diciendo y haciendo Jesús en este tema, en este momento, debemos entender la profundidad de esto y debemos remontarnos hasta el principio para tener las bases correctas y así poder entender el problema que Jesús estaba corrigiendo en estos hombres y en esta época. Y si vamos al principio, empezamos por Génesis. Y dice que Dios crea al hombre, lo pone en autoridad sobre toda la creación. El hombre empieza a dar nombre a cada una de las cosas, se enseñorea sobre él, pero pareciera como que el hombre se sentía solo, incompleto, como que le faltaba su media naranja. No había encontrado en ninguna de estas otras cosas lo que él pareciera que necesitaba en verdad. Entonces, Génesis 2:18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En este momento, Dios duerme al hombre, saca su costilla, crea a la mujer y se la presenta a Adán. Y Adán dice, ahora sí, carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta sí. Y una vez que Adán ve la creación perfecta del Señor, su media naranja para él, la perfecta, la idónea, el Señor le dice entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí podemos empezar a ver que Dios
había creado el matrimonio y que había dado pautas específicas. La verdadera manera de que se lleve a cabo un matrimonio era un matrimonio monógamo, hombre, mujer, que estos dejen a sus padres, y solo así decretó en su voluntad el matrimonio. Y no solo esto, sino que la unión que iban a llegar a tener ellos o cualquier matrimonio debía parecer una sola carne. Y no sé si usted alguna vez vio cuando plantan un árbol y suelen atar algo al árbol para que crezca derecho, y cuando se olvidan en el tiempo, el árbol pareciera que empieza a tomar eso que estaba atándolo y lo empieza a volver parte del árbol, al punto que cuando el árbol es adulto podemos ver a lo mejor un pedazo de alambre que pasa por dentro de su corteza y sale. Está completamente unido y parte ya de ese árbol. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Una sola carne, una unión casi perfecta. Así que desde el principio entonces entendemos que el Señor tomaba muy en serio el matrimonio y solo bajo su voluntad éste se unía y no debía disolverse bajo ningún motivo. El Señor los creó, se hacen una sola carne, nadie separe lo que Dios unió. Nadie. Entonces, claramente vemos que no existe el divorcio, no existe la disolución en la mente y en la voluntad del Señor. Y Jesús empieza a mencionar esto. En esta época, los rabinos, aquellos que acaparaban la atención del pueblo judío, predominaba la enseñanza del divorcio y de las segundas nupcias, totalmente permisivo, sin ningún motivo aparente. Cada uno podía bien separarse o podía bien volverse a casar si así lo deseaba. No había ningún parámetro para que estos tuvieran cautela y para que estos recuerden cuál era la verdadera enseñanza del matrimonio. Simplemente el requisito era entrega la carta de divorcio. Esto habían enseñado estos maestros, estos rabinos. Solamente necesitaban una carta de divorcio y listo. Los judíos habían vuelto tan fácil el divorcio, tan casual, que el hombre podía despedir a su esposa simplemente porque ésta había quemado la comida o porque ésta lo había dejado mal frente a sus amistades, y simplemente esto ya era motivo, si el hombre quería, para despedirla de su casa y del matrimonio. Muchas veces ni siquiera esto alcanzaba, no necesitaban dar ningún argumento, simplemente despedirla como un animal. Entonces podemos ver que realmente estas personas se habían desviado y corrompido la verdadera enseñanza del matrimonio, y Jesús está aquí nuevamente para poner las reglas en orden. Pero podemos entenderlo porque si vamos a donde se menciona la enseñanza del divorcio en Deuteronomio capítulo 24, desde el versículo 1 al 4, podemos ver que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido,
que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Y si nos detenemos en estos versículos y ponemos nuestra mente o tratamos de entender a estos rabinos que enseñaban esto, pareciera que podría decirnos esto, pero realmente no podemos decir que el Señor estaba avalando el divorcio. Ya vimos, el Señor no lo permitía, no lo avalaba, no era su voluntad. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, conociendo a Dios, conociendo su base, su voluntad, el matrimonio era completamente lo contrario de lo que estos hombres estaban enseñando a raíz de una mala interpretación o de una interpretación conforme a sus malos deseos. ¿Y por qué entonces vemos el divorcio? ¿Por qué entonces encontramos el divorcio en Deuteronomio como una ley que podía llevarse a cabo? Mateo, capítulo 19, versículo 8 dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El propósito principal que el Señor dejaba ver en Deuteronomio no era ofrecer una excusa, un argumento para el divorcio, sino que Él quería mostrar todo el daño que tenía hacer esto, adulterio. Tanto el que desechaba a la mujer como aquel que se volvía a casar con esa mujer, tanto el que había rechazado a la mujer que se volvía a casar, todos entraban en adulterio. Entonces, el Señor no estaba presentando argumentos para el divorcio, sino la intención era que puedan ver que estaban haciendo aún más mal del que querían lograr. Su perversidad no le dejaba ver que esto que ellos estaban haciendo conducían a un mal mayor. Así que Jesús afirma que en Deuteronomio Moisés no enseñaba ni daba justificativo al matrimonio. El divorcio del matrimonio no era una opción. A los escribas, a los fariseos, ellos y estas palabras de Jesús les decían que se creían los maestros de la ley, que ellos aparentemente tenían la razón y que el divorcio era la solución a sus malos deseos. Su lujuria no era más que escribir una carta de divorcio. Pero Jesús le daba una verdadera razón y que no era esto. En el principio no era así. Esto solamente llevaba a contaminar al pueblo de Dios. Esto solamente estaba bajando las normas divinas solamente para satisfacer sus malos deseos y su lujuria. Habían rebajado la voluntad del Señor a su entender conforme a sus emociones. A mí me parece que no me cae muy bien había sido, anda nomás, veo si me vuelvo a casar, pero yo no quiero saber más nada con vos. Entonces, a lo que los fariseos podían interpretar esto, pareciera que ellos encontraban excusas y argumentos para divorciarse. Casi como que ellos entendían que acá estaba su argumento y solamente debían emitir esta carta. Un papeleo. Es más, tenían más molestias en realizar este trámite que pensar en lo mal que estaban haciendo en ir en contra de la voluntad del Señor. Le tomaba más tiempo hacer el papelerío que simplemente ignorar a esta mujer
la cual habían tomado por esposa. Así que Jesús los confronta. Jesús confronta esta mala interpretación y les dice, esta no es la ley de Dios, así no es. Solamente van a generar más pecado. Cada vez que sin una causa legítima, legal, estos decidían por divorciarse, estaban cometiendo adulterio y estaban obligando a aquellas que despedían a cometer adulterio y estaban condenando a aquellos que se casaban con ella a cometer adulterio y estaban haciendo adúlteras con aquellos a quien se casaba. Simplemente estaban multiplicando el pecado, el adulterio. Y esto era su maldad, esto era la forma que ellos podían ver, una cadena de adulterio. Por eso Jesús empieza a enseñarnos, Jesús empieza a decirnos, no es así. Dios toma tan en serio el matrimonio que Él en su ley había determinado que aquellos que cometían adulterio, la pena era la muerte. Levíticos 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, personas casadas, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La condena era tan grave y tan importante que esto dejaba ver cómo sí el Señor ya veía el matrimonio, pero esto habían hecho ojos ciegos a todas estas leyes. Levítico 20:14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. ¿Los matan a pedradas o los prenden fuego con vida? Este era el castigo que el Señor tenía para aquellos que cometían adulterio. Y entendemos que aquí el adulterio era un hombre casado con una mujer casada. Y al separarse, seguían estando bajo esta condición ante los ojos de Dios. Por eso los veía como un hombre casado y una mujer casada. Si bien podemos entender que un hombre soltero y una mujer soltera también cometen adulterio cuando tienen relaciones antes del matrimonio, pero la condena no era la muerte para ellos. Entonces, una vez más, el Señor nos deja ver que el matrimonio y el castigo por el adulterio en el matrimonio era tan serio que podría costarle la vida a ellos. Y vemos un claro ejemplo cuando muchos fariseos traen ante Jesús una mujer y le dicen, la encontramos en adulterio. Y es el famoso pasaje donde Jesús hace una línea, dice que escribe algo y le dice que arroje la primera piedra a aquel que está libre de pecado. Era la condena justa para esta mujer porque la habían encontrado adulterando. La ley decía que debían matarla, pero el Señor la perdona sus pecados y por eso no pudieron matarla. Pero era el castigo justo que ella merecía. Solamente que allí intervino el Señor para otorgarle pecado. Y Él le dice, si yo no te condeno, ¿quién te condena? El Señor había perdonado esos pecados. No solo esto, también podemos encontrar la mención del matrimonio y del adulterio en los 10 mandamientos. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos también dejaban ver la importancia que tenía este crimen y la importancia que tenía el matrimonio para el Señor. Así que, sin excepción alguna, para nadie,
el divorcio es un producto del pecado y Dios lo odia. Dios aborrece esta manera de comportarse. Él no lo ordena, no lo respalda, tampoco lo bendice. El Señor, lejos de estimular el divorcio, lejos de encaminar a las personas al divorcio, Él, en la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento, hace completamente lo contrario. Fíjense, podemos ir nuevamente a Deuteronomio, capítulo 22, versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, solteros, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. A personas que simplemente cometieron adulterio siendo soltera, el Señor les obligaba en su mandato a que se desposasen y que no la abandone. Entonces, ¿por qué entenderíamos ahora que el Señor sí está avalando el divorcio? No, nunca, en ningún caso. Y podemos seguir encontrando varios ejemplos en Deuteronomio que avalan esto. Así que todo esto nos muestra un argumento que realmente Dios nunca tuvo intención ni fue su voluntad que el matrimonio se separe. Y si dejamos aquí la prédica, puede irse con un mensaje claro: no existe el divorcio en un matrimonio. Para el Señor no existe el divorcio en un matrimonio. Pero podemos ver que Jesús, entre paréntesis, nos da un motivo y nos dice: por fornicación sí pueden separarse. Jesús enseñaba nuevamente que no había forma que en un matrimonio se divorcie, pero ahora hace una excepción. Fornicación, sí hay separación. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, si vemos en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, que el Señor aférrimamente va en contra de la separación, ahora Cristo sí le está dando un motivo para que puedan hacerlo? Y cuando decimos fornicación, también podemos hablar de incesto, podemos hablar de prostitución, homosexualidad y bestialismo. Todo acto sexual que sea corrupto ante los ojos del Señor merecía la pena de muerte. Y solo este era el argumento que Jesús estaba dando para el divorcio. Entonces, ¿por qué? Y debemos entender que aquí el Señor, por la dureza y la corrupción de nuestros corazones, Él hace un acto de misericordia y de gracia. Jesús está cambiando la muerte que merecían esas personas por la misericordia que Él le podía dar solamente bajo este momento de pecado. El divorcio debía mostrar la misericordia para el culpable de la pena de muerte y también debía mostrar amor por el inocente que iba a llevar una vida soltera, miserable y desdichada. Entonces el Señor dice: si ocurre esto, voy a perdonar a aquel que se merece la muerte y le voy a dar una segunda oportunidad a aquel que fue inocente. El Señor empieza a mostrar su gracia y su bondad. Cuando la parte inocente ha hecho todo lo posible por salvar un matrimonio, pero el otro insiste en el adulterio, está libre.
de esa tortura, de ese martirio, y no va a estar pecando delante del Señor. El Señor, en su misericordia, deja solamente con este argumento, en esta excepción, que ahí sí puedan librarse de este matrimonio, avalado por Dios. Pero hagamos un paréntesis aquí, porque entendemos acá, por la Biblia, que nos menciona que solamente por la fornicación es legal, es la voluntad del Señor, si así lo desean, separarse. Pero ¿y si nos preguntamos, aquellas o aquellos que sufren violencia, aquellos que sufren abusos, acaso no tienen un buen argumento para separarse? ¿Acaso el Señor es tan malvado para decir a ella que la han engañado en un acto sexual ilícito, tiene el derecho a separarse? ¿Todas ellas no? ¿Acaso no están sufriendo? ¿No están llevando un matrimonio que las atormenta? Pero aquí hay una respuesta que nos podría ayudar a entender que es diferente esta situación. Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquellos que están sufriendo esto, podemos entender automáticamente que o uno o los dos no son cristianos. No podemos entender y no podemos permitir en nuestro pensamiento que una persona que ejerce violencia, abuso, maltrato sobre otra sea un cristiano. Así que simplemente no podemos ver un matrimonio que Dios ha unido porque no podemos ver personas que siguen la voluntad del Señor. Así que a ellos simplemente le dice, hagan como bien quieran. No están bajo el régimen de la voluntad del Señor porque no son del Señor. Ahora, si una de las partes sí es del Señor, también le da la posibilidad de separarse, siempre y cuando esta persona venga al Señor ya cuando poseía matrimonio. Si un cristiano se casó con alguien que no es cristiano, pues ahí ya empezó el pecado. El Señor claramente nos dice que no debemos juntarnos con los del mundo. La luz y las tinieblas se repelen, no tienen comunión. Entonces, la mala decisión fue de la persona. Por eso aquellos que están solteros deben orar, orar y orar para encontrar una persona conforme a la voluntad del Señor. Si han hecho mal esa decisión, van a acarrear las consecuencias de haber ya desobedecido la voluntad del Señor e ir en contra de lo que Él nos dice. Pero ahora no solo Jesús nos deja ver todos estos detalles, sino que va completamente más y más al detalle. Dice, no solo el que comete adulterio, sino que el que codició en su corazón, este ya ha cometido adulterio. Y cuando escuchamos esto decimos, Señor, entonces ¿para quién hay una oportunidad en este versículo? Estamos todos castigados, como bien podríamos decir, estamos todos en el horno. ¿Acaso no lo habré hecho alguna vez? Es casi como decir, mentí. No, yo nunca mentí. No podemos engañar al Señor. Y Él nos pone un argumento casi imposible de cumplir. Pero cuidado,
no realmente es algo que el hombre busca. Una cosa es mirar y otra cosa, que es lo que está diciendo el Señor, por el cual nos podemos desligar de esto, que es mirar para codiciar. Una cosa es verlos y otra cosa es verlo o verla con un deseo sexual. Cuando esta persona ya tiene su pareja, su esposa, o su esposa tiene un esposo para codiciarlo, a él sí, y para hacerlo con él. Y en el momento que miramos y deseamos eso con otra persona, es cuando estamos pecando. ¿Y por qué empieza a hablar de esto? ¿Por qué el Señor se pone tan estricto? ¿Por qué si antes nos decía, no son asesinos solo el que mata, sino que en su corazón dice, estúpido, a otro ya ha cometido asesinato? Ahora nuevamente nos deja ver este argumento, no solo el que comete adulterio, sino el que codicia con sus ojos ya cometió adulterio. ¿Por qué? Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y podemos verlo en 1 Samuel 16, versículo 7 también. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La mirada lujuriosa y de codicia no ocasiona pecado en el corazón, sino el pecado que estaba en el corazón ocasiona la mirada de codicia. Y esto es lo que nos está dejando ver el Señor. Si tu mirada fue codiciosa, es porque tu corazón, en tu corazón, ya has abrazado al pecado. Ahora simplemente lo estás externalizando. Así que un proverbio popular dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y Arthur Pink nos dice acerca de esto que la mirada lujuriosa es un pecado tan grave. Entonces, quienes se visten y exhiben con el deseo de que las o los miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Así como el adulterio, cuando se daba el divorcio, se cometía ambas personas, la codicia que entra por los ojos también puede ser un pecado de ambas personas. Por eso Pablo nos enseñaba que la mujer debe ataviarse decorosamente, no buscando tentar al hombre, no buscando quitar la atención que Dios se merece en su cuerpo, sino que con su vestimenta ella también pueda reflejar al Señor. Y cuando no hay este deseo en su corazón, ella también es parte de este pecado.
Hasta aquí podemos entender perfectamente entonces todo lo que acarrea lo que Jesús nos está diciendo. Nuestro pecado, nuestra codicia, nuestro adulterio. Pero también debemos entender que esta es una enseñanza que nos lleva a servirle de la manera y de la voluntad de que Él desea. El matrimonio no debe caer en el divorcio. Aquellos que estamos casados, no cansados, casados, no quiero escuchar amén, debemos luchar por el matrimonio. El Señor no nos dice que es una tarea fácil, aunque estemos cansados. Debemos luchar, debemos fortalecernos en el Señor. El matrimonio es el mayor regalo que el Señor nos ha dado. El matrimonio es maravilloso, es la voluntad perfecta del Señor. Es lo que Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es el amor que hemos elegido en vida para demostrar la misma relación que el Señor quiere demostrar con su iglesia. Porque nos dice que Él va a venir a buscar a su esposa, su iglesia. Entonces, toda la enseñanza que Jesús nos está dando simplemente nos está diciendo el matrimonio también es el testimonio de Cristo. El matrimonio también tiene que dar testimonio del Evangelio. Mi trato con mi esposa debe reflejar el trato que Dios tiene conmigo, con la iglesia, que la ama, la perdona, es paciente con ella, tiene misericordia, tiene gracia. Es más, ha dado a su Hijo, lo partió en una cruz, derramó su sangre para el perdón de su iglesia, de sus pecados, por amor. Y esto mismo está esperando ahora el Señor de nosotros y de nuestros matrimonios. Estar dispuesto a dar el reflejo de la relación que Dios tiene con su iglesia en mi relación con mi pareja. Pero los solteros realmente no pueden quedarse de lado en este tema. No pueden simplemente desentenderse y decir, yo no estoy casado. Porque primero estamos dando información muy valiosa para cuando les toque. Que entiendan que es maravilloso, pero que entiendan que es difícil. Que entiendan que es un gozo, un deleite, un disfrute, pero que también entiendan que hay que trabajar para que esto suceda. Así como Pablo decía, me esfuerzo, así como Pablo decía, corro la carrera, me ejercito, y todo lo que le decía a Timoteo también aplica en el matrimonio. No podemos ver personas que digan seguir al Señor, digan mostrar la luz del Señor, pero que en sus hogares esto no sea así. No solo estamos hablando de que deben orar y leer la Biblia, que claramente lo deben hacer, pero que la relación que haya entre ellos sea una relación que el Señor puede tener también con nosotros. El amor todo lo soporta, el amor es paciente, el amor se esfuerza. Y todo lo que nos dice 1 Corintios 3, ese es el amor de Dios
para nosotros y ese es el amor que debemos mostrar con nuestras esposas. Así que lejos está en este pensamiento el divorcio. Lejos está llegar hasta este punto. Lo único que nos deja ver que cuando ocurre un divorcio sin haber llegado hasta la fornicación, o tal vez sí, es que primeramente esos cristianos se apartaron del Señor y luego de todo lo que el Señor y su voluntad nos pide. Para que un matrimonio que adora al Señor llegue hasta este punto es porque primeramente han abandonado al Señor. Y esto trae sus consecuencias. Ni hablar cuando tengan hijos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no hay dudas, aquí no hay celos, no hay temor, no hay incertidumbre, no hay sombra de variación. Es una certeza plena en el Señor. Es una confianza plena en las promesas del Señor. Es un amor recíproco al igual que Él nos da, porque su Espíritu Santo nos ayuda a amar como Él nos amó. Es un esfuerzo, es valentía. Y esto debe ser el estandarte de nuestro matrimonio. No que no va a ser difícil, no que no haya matrimonios que tengan momentos difíciles, peleas, platos voladores, pero este no es el fin. Esto simplemente fortalece o debe fortalecer en el Señor por nuestras debilidades, porque Él allí es fuerte. Es Cristo también el que nos va a mantener en matrimonio y es Cristo también el que debe brillar en nuestro matrimonio. Así que el Señor nos está llamando una vez más a mostrar su evangelio, no solo en nuestra vida, sino en cómo nos comportamos con nuestras esposas. Y aquellos nuevamente que aún no tienen una esposa o un esposo, el Señor manda a que los sirvan aún más porque no tienen estorbo. El Señor, aquellos que están solteros, Pablo le dice, así como yo, si pueden, si aguantan, si el Señor le ha dado este don, quédense solteros para dedicarse al Señor. Entonces tampoco podemos ver a un soltero que sirva menos que a alguien que está casado. Y no que sean más o que sean menos, sino nuevamente aquellos que están casados. ¿Casados? Aquellos que están casados. Perdón. Porque deben también así nutrir su familia, nutrir su pareja. Y no podemos mostrar afuera lo que no damos adentro. Eso se llama hipocresía. Solteros, sirvan al Señor. Casados, sirvan al Señor primeramente en sus matrimonios, en sus familias, para luego mostrar a aquellos que ya hay en su interior, ya hay en su hogar, en la iglesia y para los hermanos. Ese es el mensaje que Cristo nos deja ver. Amén.